Este video les expondrá y les mostrará uno de los más emblemáticos e históricos casos sobre diversas violaciones a los derechos humanos que viven día tras día la comunidad LGBTI. Hablaré específicamente de Azul Rojas Marín, una mujer transgénero que acusa a la policía de Perú por violación y tortura. Empezaremos por conocer qué es el acceso a la justicia. La Constitución mexicana en su artículo número 17 menciona: toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población. Por su parte, la Ley General de Víctimas, en su artículo número 10, menciona: las personas víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo ante las autoridades independientes, imparciales y competentes que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas, asimismo a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados, y a obtener una reparación integral del daño. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo número 18, establece: toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. En la doctrina, Capelletti y Gard reconocen dos dimensiones del concepto de acceso a la justicia. El primero es una dimensión normativa referida al derecho igualitario de todos los ciudadanos a hacer valer los derechos legalmente reconocidos. Por ejemplo, el derecho a la tutela judicial, el derecho a un recurso efectivo y el derecho a la igualdad. En un segundo punto, se refiere a una dimensión fáctica, la cual se refiere a los aspectos vinculados con los procedimientos tendientes a asegurar el ejercicio del acceso a la justicia. En cuanto a la exposición en sí del caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia Azul Rojas Marín versus Perú número 402, nos dice que el día 25 de febrero de 2008, unos policías dentro de su patrulla se acercaron a Azul Rojas Marín mientras se encontraba caminando hacia su casa. 20 minutos después, los agentes estatales regresaron, la registraron, la golpearon y la obligaron a subir al vehículo policial mientras la insultaban y le decían palabras despectivas con clara referencia hacia su orientación sexual, las cuales continuaron mientras estuvo detenida. Los policías la tocaron y desnudaron a la fuerza. La razón del arresto de la señora Rojas Marín era verificar su identidad, debido a que no llevaba documentos y se encontraba caminando sola a las 12:30 horas de la madrugada. Mientras dos de los policías la sujetaban de los brazos y piernas, un tercero le introdujo una vara de goma en el recto en 2 ocasiones, lo cual le causó lesiones sangrantes. Durante estos actos de tortura sexual, se le exigía reiteradamente a la víctima que indicara el paradero de su hermano, quien era sospechoso de haber cometido un crimen. El 27 de febrero de 2008, la víctima presentó una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional de Perú de Casa Grande, pero no la atendieron. El 5 de mayo de 2008, la señora Rojas Marín solicitó la ampliación de la denuncia de la investigación para incluir el delito de tortura. El 16 de junio de 2008, la Fiscalía resolvió no proceder a la ampliación de la investigación. Esta decisión fue apelada por la señora Rojas Marín y la Fiscalía declaró infundada la queja el 28 de agosto de 2008, indicando que no se cumplía con el elemento del delito de tortura. Luego de agotar las vías nacionales, 3 organizaciones ayudaron a Azul Rojas Marín a llevar su caso a instancias internacionales. El 20 de noviembre de 2018, en cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de fondo de la Comisión Interamericana en el presente caso, la Fiscalía dispuso la reapertura de la investigación contra los presuntos responsables del delito de tortura en agravio de la señora Rojas Marín. El 16 de enero de 2019, la Fiscalía solicitó al juez penal la nulidad de las actuaciones en el proceso seguido contra los 3 oficiales de policía por los delitos de violación y abuso de autoridad en contra de Azul Rojas Marín. El 14 de agosto de 2019, el juzgado declaró improcedente el pedido de nulidad, argumentando que el expediente tenía autoridad de cosa juzgada y que las recomendaciones de la comisión no tenían la misma fuerza vinculante que las decisiones de la Corte. La Corte determinó que el Estado no actuó con la debida diligencia para investigar la tortura sexual. La Corte destacó que
1. Las distintas declaraciones prestadas por la señora Rojas Marín, especialmente la diligencia de inspección y reconstrucción judicial, constituyeron actos de revictimización. 2. El examen médico fue realizado después de las 72 horas y no presentaba una integración de relación probable de los síntomas físicos y agresiones relatadas por la presunta víctima. 3. Hubo omisiones importantes en la realización de prueba y no se aseguró de forma inmediata la vestimenta de la presunta víctima y la vara policial para someterlas a pericias. Y 4. Durante la investigación, diversos agentes estatales utilizaron estereotipos que impidieron que se examinaran los hechos de forma objetiva. Asimismo, la Corte resaltó que la indebida tipificación de la tortura vigente al momento de los hechos impidió que se ampliara la investigación de los maltratos ocurridos a la señora Rojas Marín y que las autoridades judiciales no tomaron en cuenta las particularidades de las investigaciones de tortura y violación sexual, desacreditando indebidamente las declaraciones de la víctima y asumiendo que se había autolesionado. Por todo lo anterior, la Corte decide que 1. El Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 7, relativos a la libertad personal, artículo 5, relativo a la integridad personal, artículo 8 y 25, relativos a las garantías judiciales y a la protección judicial, y al artículo 5.1 en perjuicio de Juana Rosa Tanta Marín. Al mismo tiempo ordena que el Estado promoverá y continuará con las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos de tortura en perjuicio de Azul Rojas Marín. Realizará las publicaciones de la sentencia y su resumen oficial. Realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Adoptará un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia. Creará e implementará un plan de capacitación y sensibilización sobre violencia contra las personas LGBTI. Diseñará e implementará un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra las personas LGBTI. Eliminará el indicador de erradicación de homosexuales y transvestis de los planes de seguridad ciudadana de las regiones y distritos del Perú. Y pagará las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como el pago de costas y gastos. Por último, el Estado brindará tratamiento médico y psicológico y o psiquiátrico a Azul Rojas Marín. En cuanto a este caso, vemos que los jueces aplican diversos argumentos, los cuales, dentro de ellos se encuentra el juicio de ponderación. También incluyen diversos principios. El primero, referente al principio de adecuación, nos dice que los jueces, al establecer medidas de protección para las personas de la comunidad LGBTI, ellos no solo potencializan otros derechos que solo benefician a la comunidad LGBTI, sino a toda la población en general, ya que estas medidas ayudarán a que la misma sea una población más incluyente y valore a las personas que pertenecen a un grupo diferente al suyo. En cuanto al principio de necesidad, los jueces vertieron que si bien es importante que el Estado haga una identificación de las personas que viven y transitan en Perú, también es importante que lo hagan respetando los derechos humanos que el Estado peruano ha ratificado con la Convención Americana. En cuanto al principio de proporcionalidad, si bien la Corte respeta la libre autodeterminación del pueblo peruano, también exige que en cuanto a la protección de los derechos humanos, debe realizar o eliminar tal o cual cosa que afecte a la comunidad LGBTI. Por tanto, el Estado peruano deberá eliminar el indicador de erradicación de homosexuales y transvestis, todo cuando estos afectan gravemente el libre desarrollo de la personalidad. Expuesto lo anterior, los jueces de la Corte emiten un argumento diciendo que no se respetó el derecho a la protección y garantías judiciales, porque los jueces y fiscales internos no ampliaron la investigación por el delito de tortura. Porque en el Código peruano, el mismo establece requisitos que no se cumplieron con el caso Azul Rojas Marín, y tanto los jueces como fiscales internos solo interpretaban el Código peruano a través de la técnica de subsunción, diciendo que como la tipificación del delito de tortura no iba en concordancia con lo ocurrido, por ende no procedía la investigación. Es así como se termina de explicar brevemente lo que aconteció con el presente caso Azul Rojas Marín versus Perú.